Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, aquí estamos en su programa Iglesia, Estado y Sociedad y siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias al público que se da cita. Ante ustedes se presenta el licenciado Fernando José Pacheco Valcourt y tengo aquí una invitada muy especial que nos ha estado acompañando en estos programas anteriores y es Yaira Rentas. ¿Cómo estás, Yaira? Saludos, licenciado, y saludos a todas las personas que nos brindan su sintonía. Pues aquí muy agradecida, bien contenta de que estar nuevamente aquí con usted. Qué bueno, yo estoy más agradecido todavía porque genuinamente pues tus aportaciones son muy buenas y del mismo modo tenemos allí a Alondra Bermúdez en los estudios. Alondra, ¿cómo estás? Bien, bien, licenciado. Saludos, Yaira, y saludos a todos los que nos están sintonizando. Qué bueno, gracias siempre por mantenernos ahí con ese control al día, el tiempo, las pausas, las direcciones, siempre está ahí presente nuestra gran amiga, así que tenemos que ser agradecidos al público. Vamos a darle un tema muy interesante hoy, que es la economía, bienestar y justicia para todos. ¿Qué nos dice la doctrina social de la Iglesia sobre la economía? Pues vamos a averiguarlo con estas preguntas y respuestas y reacciones para entonces nosotros irnos enriqueciendo con este tema de la economía. Pero antes que todo, a manera de introducción, me gustaría conocer aquí entre ustedes, ¿cómo tú manejas la economía, Yaira, en tu entorno? La economía, pues mira, siempre que... Sí, algo, sí. Pues un caos, cuéntanos. Pues creo que se asocia mucho al bienestar, ¿no? Y en ese caso la parte económica que viene siendo pues quizás lo monetario y el ambiente, ¿verdad? Que conocemos de empresas, que es donde mayormente es que vemos más el término, ¿no? Cuando hablamos de la economía o la economía del país o la economía, ¿verdad? Pero pues también lo vemos a pequeña escala con la propia economía que uno maneja, ¿verdad? El dinero que uno maneja, la economía familiar quizás. Cómo se manejan quizás las finanzas. Se asocian mucho ambos términos con economía y finanzas. Yaira, acá vamos. Entre nosotros, Ajá. ¿cómo están las tarjetas? ¿Están saludables? Están saludables. Los no se crea préstamos están que uno saludables. tiene que aguantarse, pero sí. Y más con estas cosas que estamos viendo ahora, estos cambios así. Claro, mucha incertidumbre y sobre todo pues los bienes están muy caros, ¿no? Lo básico que es la alimentación está a sobreprecio, los combustibles, etcétera. Y vemos que en lo básico pues ha aumentado grandemente, pues en lo que va un poquito más allá de lo básico, que tal vez ese tiempo de ocio, esparcimiento, vacaciones, etcétera, pues mucho más caro todavía. Así que nada, es cuestión de uno, como bien haces, estar consciente de las realidades, estar muy pendiente, como nos decía el Maestro Jesús, a los signos de los tiempos, qué es lo que está sucediendo y cómo yo puedo ir trabajando con eso, no estar de una manera aislada, ¿no? de todo lo que está pasando. Pues muy bien, nos dice el Concilio Vaticano II que también en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad. Porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. Así que piedra angular en esta temática pues va a ser lo que es la dignidad del ser humano. Si no tenemos una economía que promueva la dignidad del ser humano, pues es un atropello, es un abuso, no existe economía. Y nos dice aquí el catecismo, la doctrina social de la Iglesia abunda sobre lo que es la economía y la pregunta sería, ¿qué entendemos por economía? Así que por economía entendemos aquel ámbito de nuestra realidad social en que los seres humanos satisfacen sus necesidades materiales y las de los demás. La economía, por tanto, trata de la producción, de la distribución y el consumo de bienes y servicios. Es un tema
aunque aparenta ser simple, pero tiene sus complejidades en el sentido de que, por ejemplo, a veces consumimos cosas y no sabemos de dónde o cómo fue el proceso de manufactura, si hubo niños involucrados en ese proceso, si hubo mujeres que fueron maltratadas por horas extenuantes de trabajo, por un sueldo mínimo, que apenas da para vivir. Si todas esas cosas sucedieron antes de nosotros adquirir un bien económico. ¿Ves? Así que yo creo que debemos crear conciencia sobre ese particular. No tenemos control sobre todo. Uno busca tener una economía balanceada, pero claro está, tratar de no auspiciar aquellos productos que tengamos conciencia de que fueron producidos bajo unas circunstancias de injusticia, circunstancias donde la dignidad del ser humano pues no se respetó. ¿Cuál es el objetivo de la economía? El objetivo de la economía es abastecernos materialmente con todo lo que necesitamos para vivir, pero dado que los recursos son escasos, tenemos que crear un ordenamiento económico u organizar la economía para que su uso sea lo más racional y eficiente posible. El hombre libre es autor, centro y fin de toda actividad económica. Como en cualquier otro ámbito de la vida social, lo fundamental es el respeto a la dignidad de la persona humana y el desarrollo del bien común, como ya mencionamos anteriormente. Pero quisiera subrayar algo que nos indica aquí Yaira, y es que el objetivo de la economía principal es abastecernos materialmente de todo lo que necesitamos para vivir. A veces lo que sucede es que no sabemos lo que necesitamos para vivir. Y pensamos que necesitamos para vivir todo aquello que nos anuncian, todos esos productos que en la televisión y en el celular se ven maravillosos, muchos colores, muchas cosas bonitas, muchos mensajes sugestivos y subliminales del mismo modo, porque por ejemplo, ven a Yaira y le dice, mira, Yaira, tú con esta pulserita te vas a ver increíble. Entonces el anuncio empieza a meterse en la mente de Yaira y pasa el tiempo y de momento Yaira pues a lo mejor tiene unos chavitos por ahí y dice, me voy a comprar la pulsera. Me la merezco. Y eso lo hablamos mucho acá, por lo menos, ¿verdad? Cuando comienza a estudiar alguna carrera relacionada a administración de empresas, pues te hablan mucho de la psicología, en el caso de la psicología de las comunicaciones, es uno de los cursos. Y también se habla, y es uno de los puntos que tengo acá, de cómo la doctrina social de la iglesia pues nos habla sobre la economía, pero también nos habla de las empresas en ese sentido y cómo las educa. Porque siempre que pensamos en economía, pues yo creo que hasta cierto punto nosotros lo asociamos con bueno, podríamos decir que estamos esclavos de la economía, porque realmente estamos, no está al servicio de nosotros, sino que realmente pues tenemos que aportar, sentimos esa necesidad de que tenemos que aportar a la economía. Y tanto que se habla quizás en Puerto Rico, que vemos que decimos, ay, el turismo sí está aportando tanto a la economía, pero ¿cómo eso lo ve materializado quizás el ciudadano? No lo estamos viendo porque no está al servicio del ser humano. O sea, está realmente el ser humano como que al servicio de la economía, que no debería ser así. Palabras fuertes, pero concurro. A veces, y yo creo que más de las veces, nos hemos convertido en esclavos de la economía. ¿Cuántas veces usted que me escucha, si le ofrecen trabajar horas extras, pues tal vez usted lo ve como algo chévere, o le ofrecen un trabajito por el lado, como dicen por ahí? Sí, porque se ve la necesidad de claro, pues dice que sí también. Pero, como dice Yaira, a veces hay necesidades básicas que hay que suplir, pero en muchas otras ocasiones sabemos que se hace tal vez porque quiero adquirir más bienes. Exacto. Y convertirme en un esclavo, como tú mencionas, de la economía, en el sentido de que, mira, a lo mejor pues el carrito que tengo pues puede durarme 2 o 3 años más, pero déjame coger uno nuevo porque hay una oferta que me están diciendo que es hasta hoy. Precisamente. Sí. Es que si lo precisamente. Si lo traemos, por ejemplo, licenciado, no sé si recuerda esos anuncios viejos que antes, por ejemplo, salían en televisión, que los sábados y domingos puede que vea alguno que se suelte, pero que decía, llame ahora, que ahora mismo estás esperando y vas a tener tanto.
pero realmente ese anuncio estaba pautado para que saliera a tantas horas. Claro. No había alguien al teléfono a esas horas que quizás te salió realmente la llamada. Así Era es. simplemente, ¿verdad? Para que entonces tú llames. Pero era bien común y se veía de que, ay, no, espérate, no puedo esperar que se acabe el Tengo anuncio que- porque tengo que claro, llamar ahora. Claro. O sea, eso ahora lo vemos en la psicología de las comunicaciones, como antes quizás se creaban las necesidades. Porque ahora yo puedo decir que sí hay, pues, más cosas que están, más agencias quizás que están más conscientes y están regulando este tipo de cosas, pero no necesariamente todavía, pues vemos una que otra cosa, pero antes era bien marcado, o sea, Sí. antes eso de crear necesidades era como que la orden del día. Y como tú dices, literalmente esa es la piedra angular de la propaganda, crearte una necesidad. Ujú. Y la necesidad subyacente del ser humano es sentirse con un propósito, sentirse pleno, etcétera. Y ellos van allí y te dicen, mira, si tú no tienes este producto, este perfume en particular, si tú no tienes este carro, si tú no vives aquí, si no te vistes de esta manera, pues no vas a ser feliz. Ujú. Ese es el mensaje principal que se va percolando de alguna manera u otra, ¿no? O, dicho de otra manera, vas a ser más pleno o vas a ser más feliz si adquieres este tipo de bienes. Y muchas veces nos engañan constantemente, ¿no? Así que yo creo que es un ejercicio que constantemente debemos estar haciendo de pensar y repensar cuáles son las necesidades básicas que necesitamos para vivir. Hay un viejo refrán que dice, espero no equivocarme porque a veces lo mezclo, pero dice que uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Ahora mismo me acuerdo de una anécdota de unos estudiantes, sabes que soy profesor de la Clínica de Asistencia Legal, y ahí uno de los cursos es la colocación de estudiantes en su práctica, en su último año de derecho, para que entonces ellos puedan ver cómo funciona el derecho en el día a día, ¿no? Y entonces, pues yo a este estudiante lo ubiqué en la oficina de un abogado. Creo que es en Camuy. Si me está escuchando, saludo. Lo ubiqué ahí. El estudiante que estuvo haciendo su semestre de práctica con este abogado la pasó muy bien, le gustó mucho, pero él le llamó la atención a algo. Y yo, cuéntame, fulano, ¿cuál es tu reparo? ¿Cuál es la situación que te ha llamado la atención? Pues él me dice, profesor, es que luego del licenciado haber terminado sus trabajos del día, si terminaba a las 2 de la tarde, pues se iba y no hacía más nada, teniendo muchas horas disponibles para seguir trabajando. Y me dice, y en otras ocasiones también, a lo mejor al mediodía, pues ya terminaba de trabajar y se iba. Él me decía que al licenciado le gustaba bregar con los caballos. Esa era su terapia, qué sé yo qué, los equinos. Y yo le digo al estudiante que estaba sorprendido, le digo, bueno, lo que pasa es que pues él, si ya está haciendo lo que necesita hacer, si ya hizo las labores del día, pues uno aspira a una calidad de vida. Claro. No todo es trabajo, no todo es ganar dinero, porque se convierte uno en muchas ocasiones en esclavo. Uno deja de vivir para ganar más, para comprar más, y te das cuenta que honestamente estás gastando tu tiempo en trabajar, producir. Te sigues endeudando más, tienes que trabajar más. Es un ciclo tóxico, diría yo, en el cual a veces estamos. Así que la invitación, el llamado es ese también, a uno romper con esos ciclos tóxicos. Y para eso, no sé si Alondra está por ahí pendiente. Alondra, ¿estás por ahí? Creo que sí. Alondra, cuéntanos en cuanto a la economía. En cuanto a tu economía personal, ¿qué consejos prácticos tú pudieras traernos a colación, y del mismo modo alguna observación o anécdota en cuanto a esto? Pues mi consejo, aplico uno que dijo Yaira hace poco, que es como, por más que a veces uno vea querer darse un gustito o algo, pues uno debe de establecer prioridades. Estamos pues viviendo en tiempos de incertidumbre, y para a veces nosotros como que los jóvenes pues tenemos que tener un poco más de conciencia económica. O sea, no podemos recibir dinero y rápido querer gastarlo. Debemos de pensar, Claro.
no guardarlo todo porque pues tampoco es como que nunca gastar nada, pero sí tener conciencia de que, ok, si tienes que pagar esto, en mi caso pues tengo que pagar el celular, tengo que pagar otras cosas, pagarlo, sacar un % más o menos de cuánto puedo gastar y lo demás ir ahorrando. También uno pues tiene metas, sabemos, por ejemplo, una meta personal es tener en algún momento una casa o un apartamento que cada vez está más difícil, así que sí toca ahorrar un poco más y tener esa economía más estructurada para poder en algún momento lograr eso. Nosotros pues trabajamos, estudiamos también, que así que sabemos que uno a veces hace esos arreglos, pero pues está en hacer lo mínimo que uno pueda, para mantener esa economía. Así es, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Importante el ahorro, del mismo modo, como menciona. Uno, lo que sea, porque uno no tiene que poner ahí la mitad del cheque. A lo mejor este mes sobraron $20, pues los pongo en ahorro. Ujú. No decir, espérate, me sobraron 20, ¿en qué los gasto? Porque entonces después termina uno endeudándose y cayendo. Eso se llaman literalmente ciclos de pobreza también, en el cual el cheque no te da porque no pudiste postergar el placer. Ujú. Mira, no está mal uno cogerse una vacacioncita, comprarse algo que sea necesario o un poquito más allá, darse un gustito, como tú dices, de vez en cuando. Pero es cuestión de postergar el placer, saber cuándo. ¿Se puede ahora o se puede de aquí a un año o de aquí a 6 meses? Ah, pues mira, voy a tener esto presente para de aquí a 6 meses comprármelo. Y a veces llegan los 6 meses y tú dices, ¿pero por qué yo quería esto? Ujú. Y si llega esa dinámica, pues mejor, porque entonces te das cuenta que no te hacía falta. Porque como menciono, a veces caemos en estos ciclos de pobreza de que entonces lo quiero ahora, me endeudo con la tarjeta o cojo un préstamo, los intereses están altos todavía, si no tienes buen crédito, pues más altos todavía, y si usted se sienta con calma a calcular, pues usted termina pagando ese mismo producto 5, 6, 10 veces más de lo que hubiese pagado si lo ahorraba y se lo compraba con un dinerito ahorrado. ¿Cómo se relacionan entre sí la economía y la ética? Pues voy a proceder a leer lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Dice, la economía funciona según sus propias leyes. Cada vez se extiende más por todo el mundo la economía de mercado. Es como una verdadera plaza del mercado. Hay vendedores y compradores, se encuentran y negocian libremente sobre sus precios, las cantidades y calidad del producto. La economía de mercado ha demostrado ser muy eficiente, pero solo es éticamente aceptable si es una economía de mercado social enmarcada jurídicamente por el Estado. Para ello deben darse en primer lugar reglas estatales claras de garantía y en segundo lugar un cuidado especial por aquellos que no pueden aportar nada a este mercado. ¿Por qué? Por ejemplo, no tienen trabajo o dinero. Además, hay ámbitos humanos en los que la lógica del mercado no es justa, como el mundo del sufrimiento, de la enfermedad y de la minusvalía. El hecho de que el mercado funcione de forma autónoma no significa que sus normas no estén sometidas a las leyes y los mandamientos de Dios. La ética forma parte esencial de una buena economía, pues una acción contraria a la ética conduce a una economía errónea. Lo mismo vale para las acciones económicamente poco rentables, por ejemplo, el despilfarro de los recursos que son también inmorales. Hay un pecado que nos recordaba el Papa Francisco. Yo a veces se lo recuerdo a mis nenes. Y él le llamaba el pecado ecológico. Que básicamente pues era tú no aportar nada para cuidar el ambiente. Yo a veces se lo recuerdo cuando están media hora con la pluma abierta en la bañera. Pero mira, eso es un pecado ecológico. Ciertamente, pues uno tiene que, en la medida de lo posible, si uno puede reciclar, reusar. Hay potería que a veces yo a veces en casa guardo como unos envases de jamón que vienen por ahí, que tienen una tapita roja, tal vez alguien los conoce. Y son geniales para guardar sandwichitos. Sí. Son geniales. Eso es parte de ayudar a cuidar el ambiente, ¿no?
Lo mismo que otro tipo de dinámicas como la ropa, el calzado. A veces uno el calzado pues puede utilizarlo para compartirlo con otras personas, sino llevarlos. Hay lugares, iglesias, está el Salvation Army, está otros lugares donde tú puedes llevar ropa que esté en buenas condiciones y entonces otras personas pueden reutilizarla. Así que hay muchas formas, ¿no?, de tener una economía ética y sobre todo, como mencioné ahora, no caer en los pecados ecológicos, porque vivimos todos en una misma casa y tenemos que cuidarla. Así que, Yaira, nos quedan 30 segundos antes de la pausa. Algo que tengas que decir. Oye, pues de verdad me ha gustado mucho lo que estaba hablando ahora de pues, la conciencia que debemos tener con el medio ambiente, ¿no? A veces pensamos meramente en sembrar un árbol y eso está súper bien, es parte de las iniciativas, pero hay pequeñas acciones que nosotros podemos hacer en nuestro día a día, Claro. en la forma en la que estamos viviendo, que puede, pues, ciertamente aportar positivamente al ambiente en el que encontramos, el medio ambiente, como dice nuestro segmento, nuestro medio ambiente, la casa de todo, esta es la casa común. Así que sí, me encanta que también eso se incluya dentro de lo que es la economía. Eso es así. Y también eso te ayuda a tu propia economía. Porque en la medida en que tú reduces algún tipo de potes o algún tipo de material, pues es algo que no tienes que comprar. Exacto. Son peso a peso, vamos llegando, ¿sí o no? Así mismo es. ¿Qué tú crees, Alondra? Bueno, pues vámonos a la pausa, pero cuando regresemos de la pausa, Alondra nos va a dar algunos tips y algunas anécdotas de qué ella hace en su hogar para reutilizar materiales o reciclar. Así que te voy a dar tiempo para que lo pienses, Alondra. Vamos a la pausa en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos en breve. Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos a su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Con ustedes el licenciado Fernando José Pacheco Balcour. Es un placer siempre compartir con ustedes. Gracias al público que se da cita este ratito. Tenemos aquí a una invitada especial que ya es recurrente. Esperamos que continúe así. Yo tengo un plan maquiavélico aquí para seguirle invitando, pero ella no se ha enterado. Tenemos a Yaira Rentas de Arranca, Puerto Rico. ¿Cómo estás, Yaira? Estamos bien, gracias a Dios y gracias a todos los amigos que nos escuchan también a través de la radio, nos ven también a través de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Yaira. Y tenemos a Alondra, que se está escondiendo por allá. Ustedes no la ven, pero yo quiero que se la imaginen. Ella se está escondiendo detrás del micrófono. Porque yo siempre la emplazo para que sea parte de este programa. Claro que sí, porque ella nos ayuda mucho. Así que dijimos antes de la pausa que Alondra nos iba a hablar un poquito de qué ella hace en su hogar para mantener una economía ecológicamente responsable. Pues como le estaba hablando fuera de cámara, en mi casa pues nosotros reciclamos, así que pues tenemos unas bolsas aparte. También los bowls, creo que eso es clásico, los bowls de mantequilla, o a veces los de refresco o jugos grandes, pues también se reutilizan en mi casa. Soy hermana mayor, así que creo que mi hermana pues también recibió un poco de esa economía, un poco, si había algo que todavía estaba bueno y a mí ya no me servía, pues le tocaba a ella utilizarlo. Yo tengo camisa, perdón que te interrumpa, pero tengo camisa viejísimas, que me acuerdo que me las regaló un profesor. Todavía están al día y se las regalé a mi nene porque le encantó, porque es como de fútbol, soccer. Pero es bien rara, es de Grecia. Y tiene unos colores y una bien preciosa, parece nueva. Nunca desmejoró, pero oye, ahora que me lo acuerdo, ha pasado de generaciones de generación en generación. Así que algo más que hagas por allá. Así, déjame pensar que recuerde. Quizás hay cosas que uno hace indirectamente, pero ahora así pensando y enumerando. Sí, yo creo que a veces que también uno apagar las luces. Bueno, sí, apagar las luces, Usar menos agua. El agua, mi mamá pelea como que no dejen la pluma abierta. Cuando en mi casa por lo menos pues utilizamos
tenemos unos tendederos, Ajá. así que mientras haya sol, pues no se usa Claro. la secadora, así que utilizamos el recurso más valioso que tenemos, que el sol. A ver, ¿qué más? Sí, me encanta esa. En casa también se suele tender ropa y con los calores que hacen. O sea, vamos a aprovechar Sí. si tenemos un clima tropical que es muy caliente. Pues mira, haz la economía que funciona a tu favor y cuidas el ambiente. Vamos a tender la ropa. Yo a veces, mi esposa a veces la tiende en la marquesina y con tanto calor que hace, se secan porque es abierta, ¿no? Yo creo Sí. que eso de los recursos lo aprendimos mucho más cuando pues nos tocó el huracán María, ¿no? Claro. Que ahí entonces tuvimos varios días, bueno, varias semanas, debo decir, varios meses, algunos, sin ningún tipo de servicio, ya sea ni eléctrico, ni nada por el estilo, que eran comodidades que uno ahora mismo está acostumbrado, pero que pues utilizamos esas quizás, esas cosas que hacían antes quizás nuestros abuelos o demás, y nosotros pues ya como que dejamos de utilizarlas. Una que nosotros, mira, nosotros gracias a Dios cuando ocurrió el huracán María teníamos Sí. una piscina realmente en el patio, y fue lo que nos ayudó porque tuvimos mucho tiempo también sin agua. Claro. Entonces fue lo que nos ayudó, por ejemplo, para pues lavar los platos y las cosas, para poder bajar el inodoro, cosas así que, ¿verdad? Que se utilizan. Y entonces pues con las botellas y esto, bueno, no quiero, ¿verdad? A nuestros queridos radioescuchas, no quiero traerle quizás esos recuerdos, como decimos, esos recuerdos de Vietnam, como a veces decimos Sí, acá. sí. Pero definitivamente pues nos ayudó a que si en esos tiempos pudimos seguir hacia adelante y tener calidad de vida, pues deberíamos también ajustar entonces ese uso que tenemos, ya sea de electricidad, de agua, no, entonces pues malgastarlo. No caer, diría yo, no caer en la narrativa, en la ola genérica de consumir por consumir. Ujú. Porque entonces terminamos ahogados. Después quejándonos y la crisis, la economía y todo. Entonces, pues tal vez lo soluciono jugando Powerball o trabajando horas extras hasta morir de lunes a domingo. Mira. Que si ese dinero que utilizara para aquellos Ajá. que están en Powerball, que van todos los días o semanal van, ese dinero que usted utiliza lo estuviera ahorrando ya. Bueno, yo conozco muchas personas Sí. que llevan años jugando y nunca se han pegado, como decimos. Y yo, todo ese dinero que tú has gastado, Claro. ¿verdad? Durante todos esos años, lo hubieras quizás puesto en una cuenta de ahorro y ya estuvieras, ¿verdad? Y tuvieras ese dinero, no en comparación como lo vemos, pero también hay que ser un poco más consciente de que ese tipo de premios no es que toda la cantidad te tocaría, porque Claro. igual es parte de lo que tienes No, que rendir Sí, después. y es un engaño en el sentido de que se piensa, este es el pensamiento del mundo, se piensa que si soy millonario voy a ser feliz o voy a lograr el único propósito que tengo en esta vida. Y es triste, y me gustaría puntualizar un poquito sobre eso porque a veces usualmente la narrativa es tú eres lo que tú tienes. Esa es la narrativa de la propaganda consumista, del capitalismo salvaje, como le llamaba nuestro Papa Francisco, que en paz descanse, de llevar al ser humano a crearle una necesidad muy básica y profunda, de existencial, de que soy lo que tengo. Si no obtengo eso, me siento menos. Si no obtengo tantas cosas o no tengo tantos bienes, pues tal vez no me van a respetar. Y si trabajábamos también con la dignidad propia, con la importancia que cada uno de nosotros debemos darnos, yo creo que sucumbiríamos menos a este tipo de oleaje propagandístico de compra, de tienes que darte este tipo de placer o lo otro para ser alguien, para poder hablarlo en las conversaciones, etcétera. Y claro, eso no está mal, uno darse un placer, uno darse unas vacaciones, uno obtener lo que por el sacrificado trabajo, Claro. pues uno puede adquirir, pero todo, como hemos mencionado, con unas prioridades. Así es. Y precisamente sobre esto hay una pregunta aquí muy interesante que dice así: ¿es antiético el bienestar? ¿Qué nos dice la doctrina social de la Iglesia? Pues no es antiético el bienestar.
El aumento del bienestar es incluso un objetivo altamente ético, pero este objetivo solo es moralmente bueno cuando se dirige al desarrollo global y solidario de todos los seres humanos y no se aprovechan del incremento del bienestar solo unas pocas personas. O sea que vamos caminando juntos en ese bienestar. Por desarrollo se entiende el desarrollo global e integral del ser humano, que engloba la fe y la familia, la formación y la salud y otros valores. No puede identificarse solamente con un aumento del consumo. En cierto modo, el consumismo hace incluso más pobres a las personas. Mira, yo todavía no había leído esto, pero ya lo habíamos mencionado, ¿no? De que el consumismo, el capitalismo salvaje, pues lleva a las personas a caer en ciclos de pobreza y a instalarse esos ciclos de pobreza, ¿no? Y van de una cosa a la otra y lo he visto en ocasiones, ¿no? Saldé el préstamo, pero voy a renovarlo. Mira, si lo saldaste, pues utiliza el dinerito para ahorrarlo y no caer otra vez en una deuda. No en renovar. Bueno, ¿verdad? Que me perdonen aquellos de la industria financiera que me estén escuchando. Pero claro está, los instrumentos prestatarios tienen su razón de ser. Es cuestión de uno no abusar de eso. Así que la doctrina social de la Iglesia nos dice que no es antiético el bienestar. Simplemente hay que llevarlo a ese bien común. Se me ocurre, no sé qué se te ocurre sobre esto, Yaira, pero se me ocurre pensar como en ocasiones, yo soy padre de familia, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, y le digo a los nenes, papi, uno de mis nenes le encantan los carros deportivos. Me dice, papi, pero ¿por qué tú no te compras este otro carro que está bestial? Y yo, papi, a mí me encanta ese carro, pero mejor es mi carro. Mejor es mi carro. Y dice, papi, ¿por qué? Yo, bueno, porque sé que yo me puedo pagar. Yo, mira, si me compro ese... No, porque me dice, papi, cuando yo trabaje, ese es el carro que me voy a comprar. Yo, bueno, papi, pues muy buena suerte. Si tienes el dinerito, pues magnífico. Pero recuerda que es una necesidad básica. Yo a veces le digo, mira, si me compro ese carrito que tú quieres que yo me compre, que está bien chulo, está excelente, brutal, pues no te pudiera pagar el colegio, le digo yo. Y él se queda pensando, ok, papi. Y yo, bueno, pero es que es así. Claro. Hay un solo pote. Y ahí va la economía familiar, y de esa economía familiar pues uno tiene que establecer unas prioridades. Y por eso me vino a la mente ese ejemplo hablando de lo que es el bienestar, ¿no? Que el bienestar siempre tiene que trabajar en función a una comunidad en la cual tú te mueves. Ustedes, Yaira y Alondra, pues tienen sus familias y tienen sus amistades. Y estoy seguro que ninguna de ustedes, por ejemplo, van a estar con un grupo de amistades y alguien, el grupo de amistades, tú sabes que están pelados, están arrollados. Pero Yaira quiere irse a comer a este único lugar exclusivo donde la comida cuesta mínimo $50 el plato, y ella quiere ir allá, sabiendo que sus amigos no pueden. Pues no. ¿Qué tú harías en esa ocasión, Yaira? Yo que aquí te hago estas preguntas. No, pues mira, yo creo que también se trata, y lo hemos hablado en otros programas, de uno ser, ¿verdad?, empático. Y yo en ese tipo de situaciones, primero que yo los sitios muy caros no me encantan, porque no sé si ustedes son como yo, queridos Radio Escucha, pero a mí me gusta comer. Entonces voy a esos sitios bien caros para no poder, o sea, sales con hambre. ¿Sabes? Claro, super caro, para decir, por meterte a la pizzería. Ajá, decir, a donde pudiste haber ido desde el principio, comías súper bien, a menos precios. No, definitivo. Claro. No, pero también se trata de ser empático. Entonces, en esas situaciones yo sí me he topado con amistades, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la universidad, que en la universidad, no se crean, a mí me encanta la universidad porque vemos varias realidades. Y a veces quizás vemos a este único chico que está todo el tiempo en la universidad y qué sé yo, vamos a traer un ejemplo real. Yo vi precisamente en la escuela de Derecho, uno de estos días que salí tarde de trabajar, pues acompañé a mi hermana porque ella estudia por las noches y fui para allá. Y vi a uno de los muchachos que veo acá en las mañanas, en el colegio de empresas, estaba allá haciendo los trabajos.
Entonces, pues yo me acerqué a hablarle porque me pareció curioso. Le dije, mira, que eso es por acá. Entonces, pues él me decía como que no, pues mira, es que yo soy atleta. Entonces, pues nada, estoy acá, hago las demás cosas. Y entonces aprovecho que aquí tengo buen internet y tengo electricidad y demás. Y puedo venir acá y hago mis asignaciones. Y Bien. eso a mí como que, pues obviamente me llegó porque a veces decimos, no, pues yo voy a casa, lo termino en casa, yo tengo allí internet, pero esa no es la realidad de todo el mundo. Así que se trata de ser empático. Y en el caso de las amistades, pues uno pregunta, mira, ¿cuál es el budget? ¿Qué es lo que hay? Claro, ¿A dónde claro. podemos llegar? Y si, por ejemplo, si son muchas amistades, pues decimos, mira, compramos una pizza y lo repartimos entre todo el mundo. Lo importante Sí, es el compartir fuera de. así es, Así así que es. realmente, pues en esas situaciones sí. Y si no, sí me he topado con situaciones en las que salimos un grupo grande y entonces, pues obviamente, o el ticket sale muy elevado. En cuanto a la propina también, que eso es otro tema aparte, Ujú. pues Y decimos tú nada. pagas. Exacto. Yo lo que hago es que entonces lo divido y digo, mira, nada, no te preocupes, yo cubro lo que sea. Pero lo hago de forma discreta porque tampoco es ponerlo en spot a las personas Claro. frente a la gente de acá y no viniste aquí a comer y no Sí, pudiste sí, aportar. O sea, claro. Sí, esa tampoco es la forma. es humillarlo. Ese es Esa tampoco es la condescendiente. forma. Exacto. Yo tengo más dinero que tú y te voy a pagar porque tú eres o sea, tú eres un Sí, no, esa irresponsable o no no tienes sería dinero, la etcétera. forma. Ujú. No, y también lo vemos, se trata de estar pendiente a los demás. Si sales, por ejemplo, y te das cuenta que estamos comiendo todos y hay alguien que se está cohibiendo está diciendo, no, mira, mejor no, es que yo comí antes. Y yo siempre que veo ese tipo de situaciones, yo digo, no, por lo Ujú. menos pide algo de aperitivo y come con nosotros, porque puede que entonces la persona no tenga, ¿verdad? No pueda pagarlo y entonces esté cohibiéndose porque quiere compartir. Pues no, mira, pues nosotros también ser empáticos y decir, no, mira, pues yo te curo algo, en Sí, la medida en la que podamos, ¿no? O mira, vamos a comprar este plato que es más grande y y comemos compartimos. entre los dos. Creo que eso es importante. Es parte también de cómo debería ser la economía, ¿no? Debería ser velando el bienestar, el bien común. Claro, Pero claro. es lo que muchas veces pues quisiéramos que se viera, no se ve tanto, pero sí. Oye, qué interesante lo que traes en el sentido de que a mí me ha sucedido en ocasiones con estudiantes. Por ejemplo, Ujú. llevo un paquete de bizcochitos, de estos pequeñitos. Esto me pasó hace un tiempo atrás. Fui a una clase, llevo los bizcochitos. Mira, el que quiera. Mira, en menos de 5 minutos, todo el mundo cogió, se lo estaban comiendo como si hubiera sido la única comida del día. Y una vez se dice, wow, Sí. uno piensa que porque uno tiene, los demás tienen. Uno a veces piensa que el mundo gira alrededor de uno o lo que uno percibe es el mundo. Pues no, hay mucha gente con necesidad. Y volviendo a lo que mencionas de estar pendiente, yo creo que eso es un don que tienen ustedes, las damas, de ser más detallistas tal vez que los varones. No quiero generalizar, pero cada cual, hombre o mujer, pues tienen sus dotes particulares, por eso nos complementamos. Claro. Y yo ahí tengo que mejorar, Yaira, te lo digo, en estar pendiente, porque si a mí me dice alguien, mira, pues no quiero comer, y ya, pues está bien, pues no te preocupes, y sigo por ahí. Y como tú dices, yo, wow, tú me has hecho pensar, yo digo, ¿cuántas veces a lo mejor exacto alguien pues no se atreve y en realidad lo que tiene es hambre y yo lo paso por desapercibido, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que nos haces una invitación y un llamado muy importante de estar pendiente, de cuántas veces a veces las personas se cohíben y uno mismo, ¿no? De decir algo porque pues nos da un poquito de vergüenza o pachó, como decimos en buen puertorriqueño. Pues mira, ¿qué dice la Biblia sobre la riqueza y la pobreza? Pues la doctrina social de la iglesia nos dice que quien sigue a Jesús no puede olvidar que nosotros debemos ser ante todo ricos ante Dios. Enriquecerse materialmente no es un objetivo especial en la vida cristiana. Y ser rico materialmente no es un signo seguro de una gracia particular de Dios. Voy a hacer un paréntesis ahí, porque a veces en ocasiones uno lo ve y hasta en ocasiones lo piensa y dice, mira, es que esa persona Dios lo ha bendecido. O esa persona tiene muchos bienes porque pues ha recibido unas bendiciones particulares de Dios. Mira, Dios nos bendice a todos. Como dice la palabra, su sol sale sobre buenos y malos. Así que todos tenemos esa bendición de Dios. Los que tienen más
simplemente tienen el gran deber de compartirlo. Y los que tienen menos, pues también tienen el deber de buscar esas herramientas necesarias para tal vez tener un poquito más para suplir lo necesario. No para aspirar, no para tener una codicia inmesurable, sino para adquirir lo necesario, ¿no? Y básicamente, pues para uno salir de los ciclos de pobreza, pues uno necesita una educación adecuada y ganas de trabajar, ganas de hacer algo, ¿no? Ganas de uno día a día. Y lo vemos en la Biblia, no Sí. recuerdo textualmente, ¿verdad? Como dice, pero sí recuerdo que fue una de las cosas que me impactó una vez, ¿verdad? Leyéndola, y era que a quien mucho se le da, ¿verdad? Mucho se le exigirá. Sí. Y al que poco se le ha dado, se le va a exigir hasta ese poco que se le ha brindado. O Sí. sea que tenemos que rendir cuentas al final del día de todo, de lo que se nos exigió, de lo que se nos dio, cómo nosotros entonces los talentos que Dios nos dio, cómo nosotros los empleamos acá en la vida, ¿verdad? Terrenal. Así es. E interesante que quiero añadir, Jesús nos enseña a orar diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y es interesante, digo, porque si uno tiene algo de fe, como un granito de mostaza, que el Señor nos dice que es suficiente para mover montañas, las grandes montañas de nuestra vida, las montañas de los problemas, de los complejos, de todo. Si tenemos un poquito de fe y nosotros en el Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, y confiamos que Él nos los está dando ya, pues porque a veces andamos quejándonos tanto y buscando tanto. Si Dios no es tacaño, Dios siempre nos da de más. O sea, cuando usted quiera medir que es imposible, pero diciéndolo de alguna manera, usted quiere tal vez pensar en cuánto Dios me ha dado, pues mire, tenga presente que Dios jamás es tacaño como usted y yo. Él siempre nos da de más. Así que si siempre nos da de más, porque a veces pensamos que tenemos tantas necesidades que no hemos cubierto, o tal vez será que nos han creado esa necesidad, la propaganda, el materialismo, etcétera. Así que yo creo que también va de la mano esto con tener esa fe de que tenemos lo necesario para ser feliz, ¿no? Y si no lo tenemos, pues el Señor nos seguirá ayudando a trabajar para obtener eso necesario. Que lo más importante es haberlo conocido, ¿no? Y seguir sus pasos. Así que nada, este tema pica y se extiende. Estamos hablando de la economía. Quisiera continuar hablando en otro programa adicional, así que me despido, pero vamos a retomar este programa. Yaira, gracias por darte cita a estar aquí con nosotros. Alondra en los controles. Y se despide de ustedes el licenciado Fernando José Pacheco Valcuro en otro programa de Iglesia, Estado y Sociedad. ¡Ánimo! Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.